Le damos la bienvenida a don José Manuel Gómez Jurado. Él es doctorando en la Universidad de Córdoba, ha trabajado temas de memoria histórica y democrática y actualmente prepara la tesis doctoral titulada Los apoyos sociales de la dictadura franquista y las delaciones. Además es coordinador del proyecto Concord 2024, Consejo de Guerra en Córdoba, dirigido por Francisco Acosta Ramírez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba. Hoy nos trae la ponencia titulada Represión franquista en Córdoba, Concord, un proyecto de investigación. Muchas gracias, bienvenido y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al centro, a todos los que hacen posible la organización, a los cámaras, a toda la gente que está aquí. En primer lugar, decirle que después de Santi parece difícil hablar porque la cantidad de información que ha soltado y la cantidad de desconocimiento que despliega, además siendo ya doctor, pues la verdad es que da bastante respeto. Y otra de las cuestiones que quiero decir antes de empezar, que me da un poco de pena, que como ya le planteé en su momento a José Juan, que gracias también por la presentación, es que no puede haber alumnos y alumnas aquí en la presentación, que es siempre lo más interesante. A mí, que más que hacer presentaciones o dar conferencias o dar charlas, lo que me gusta es interactuar con la gente y plantearle, bueno, pues toda esta temática que tiene obviamente un carácter puramente historiográfico y un carácter puramente científico, pero que también tiene un carácter de debate que siempre está de actualidad, ¿no? Porque yo pienso como Pierre Vilar que toda historia en sí es historia contemporánea, porque toda historia, incluso la historia moderna, porque toda historia se hace desde las preguntas y reflexiones del presente. Entonces, para mí toda historia tiene realmente una reflexión también de actualidad, ¿no? Y sobre todo temas de historia tan reciente, ¿no? Como es el franquismo y la represión del franquismo en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Y el proyecto de investigación que estamos llevando a cabo, que es Concord, que es de lo que hablaré ahora un poco más, pues bueno, demuestra cómo la cuestión científica, ¿no? La cuestión puramente académica se entremezcla con la cuestión social, ¿no? Y es necesario esa transferencia del conocimiento que promueven proyectos como este, ¿no? Como Concord. Creo que es una lástima eso, que no pueda haber alumnos y alumnas para poder plantear el debate, pero bueno, espero que al menos las personas que nos ven pues les interese y al menos les plantee algunas preguntas. Sí que creo una cosa de la que estoy bastante convencido, que es cuando hablamos de estos temas, en general cuando hablamos de historiografía, ¿no? Creo que básicamente lo que las historiadoras y los historiadores pretendemos, más que resolver acertijos y resolver y dar respuestas, lo que planteamos son preguntas sobre la historia, ¿no? Y a través de las fuentes pues intentamos hacer una reconstrucción más o menos acertada o más o menos exacta de lo que es el pasado, ya digo, siempre planteándonos las preguntas que nacen desde el presente. Bueno, hablar de la represión del franquismo y la represión en Córdoba es un tema que obviamente está muy estudiado, es un tema que bueno, en la provincia de Córdoba y concretamente aquí en Baena, pues historiadores mucho más versados que yo, además mucho más inteligentes, ¿no? Como Moreno Gómez, Benmar, historiadores ya consolidados que han hablado del tema, pues han presentado ya no solamente cifras, no solamente fechas, sino que han hecho un estudio pormenorizado de la represión en Córdoba y de la represión concretamente en Baena. También sé que se declaró lugar de memoria en Baena, las fosas del cementerio y la Plaza de la Constitución, ¿no? Que es como la plaza emblemática donde se producen las matanzas del primer terror en caliente, del que hablan los historiadores que se dedican al estudio de la represión. Entonces, más que dedicarme a hablar de, ¿no?
Mi presentación se titula la primera parte, represión del franquismo en Córdoba. Más que hablarles de la represión del franquismo en Córdoba, que como digo hay muchos historiadores que ya lo han hecho bastante mejor de lo que lo podría hacer yo, quiero dar como algunas claves interpretativas que están ahora en debate, ¿no? Algunas de las claves interpretativas más actuales que nos sirven para entender el estudio de la represión, y de esa forma me introduzco de lleno en la presentación del proyecto de investigación del proyecto Concord, y hablamos un poquito de él. Bueno, creo que hablar como he dicho, hablar de la represión del franquismo es un tema excesivamente amplio. Para entender cuáles son las preguntas, creo que para entender la historia tenemos que entender cuáles son las preguntas que tendríamos que hacernos para entender todos los procesos históricos, ¿no? Cuando hablamos de la represión estamos hablando realmente de la condición sine qua non del franquismo. Es decir, el franquismo no se entiende, no se puede entender sin la represión. Como ha planteado antes Santi, hablando de la Inquisición, el sistema inquisitorial, ha dicho él, que más que un sistema represivo físico, es decir, un sistema que se utilizase para matar a la gente, se produce un sistema de represión social, ¿no? De coacción social. El franquismo no solamente lleva a cabo esa coacción social a través de un montón de formas diferentes de represión, sino que además sí que lleva adelante una estrategia de eliminación física, ¿no? Tenemos varias formas de represión que están muy analizadas, ¿no? La represión en caliente, que es esa primera represión más agresiva al terminar la guerra o durante la guerra, con la represión en retaguardia, ¿no? Y cuando ya pasa el ejército por los pueblos como Baena, ¿no? O Puente Genil, que es el caso de mi pueblo, cuando ya pasan los militares, llega Falange por detrás y llegan todas esas estructuras que constituyen la esencia del Estado franquista y que son los que llevan a cabo todo el proceso represivo, ¿no? Ese terror en caliente que se produce de primera hora, del cual no tenemos registros escritos, ¿no? No tenemos listas exactas de nombres, de cantidad de personas, ¿no? Aquí, según leía el otro día preparando la ponencia, en Baena se calculaban que en torno a unos 300 y pico personas, pero que eso eran cálculos a la baja, ¿no? Siempre se hacen cálculos a la baja. En el caso de Puente Genil, que es el caso que yo tengo un poco más estudiado, los estudios que se hacen se hacían en torno a unos 700 personas aproximadamente, pero Moreno Gómez hablaba a través de un testimonio que nosotras también, del que nosotras disponemos también, se podían hablar de incluso 4.000 personas, ¿no? En pleno terror caliente, lo cual es una auténtica barbaridad. Una vez se instaura el Estado franquista, una vez pasa o está terminando la guerra y una vez se instaura el nuevo Estado, se crea toda una maquinaria perfectamente engrasada, a través de la cual se lleva a cabo la represión y es paralela a la construcción del nuevo Estado. Es decir, no podemos hablar del Estado franquista y por otro lado de la represión, sino que son paralelos. Es decir, es tan importante la creación de las nuevas instituciones como de las nuevas instituciones de represalia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con temas que ustedes conocen perfectamente, ¿no? Como la ley de responsabilidades políticas, los consejos de guerra, se producen, que es lo que nosotros trabajamos en Concord, se produce lo que es una institucionalización de la barbarie, lo llamaríamos, ¿no? Que es una normalización de la represión, una institucionalización de la represión. Muchas veces algunos de los debates sociales que se generan, ¿no? Lo vimos el otro día con el tema de la mención de Zelensky de Guernica en el Congreso de los Diputados, todo el debate que se ha generado después, ¿no? Que a lo mejor nos hace intuir que lo de las heridas están cerradas no es del todo cierto y que igual la memoria histórica y democrática sí que sigue siendo necesaria, pero bueno, eso sería otro debate. Se producen debates sobre si la típica frase de los dos bandos, ¿no? Mataban por igual, los dos bandos tal. Aquí solamente estamos hablando de la represión, es decir, de cómo un Estado
nace y se constituye normalizando la barbarie, el asesinato y la represión. Hasta tal punto llega la militarización de la sociedad y todo lo que tiene que ver con la represión, que se lleva a tribunal militar, como hemos descubierto con el proyecto Concord, se lleva a tribunal militar prácticamente cualquier cosa. Nosotros hemos llegado a encontrarnos consejos de guerra en los que se ha llevado a una persona a un consejo de guerra por una pelea en la puerta de la feria. Se ha llevado a un consejo de guerra militar, lo cual nos hace pensar cuál era el nivel de militarización y de represión del franquismo. Bueno, otra de las cuestiones esenciales para entender la dictadura, y es uno de los debates que más está en ciernes a día de hoy, ¿no?, entre los historiadores y las historiadoras que están planteando todos los estudios del franquismo, es la necesaria colaboración de la ciudadanía, o digamos de los ciudadanos, durante el franquismo, de los agentes sociales que constituyen el franquismo. Gran parte de los estudios que se han hecho sobre el franquismo han planteado algo así como que el franquismo fue un régimen interpuesto por las élites, impuesto a la sociedad, ¿no? Y la sociedad era algo así como un sujeto vacío que se vio venir la dictadura y que le cayó encima y que, bueno, convivió con eso. Bueno, no es así del todo, ¿no? El franquismo contó con una gran oposición por parte de algunas de las organizaciones, como más adelante de la posguerra serían el Partido Comunista y distintas organizaciones que están en contra del franquismo. Contó con otra parte que algunos historiadores, como Claudio Bravo, ha llamado la zona grises de la sociedad franquista, y luego existió un gran apoyo por parte de la sociedad con respecto al franquismo. Y eso es importante entenderlo. Es decir, no entendemos nada del franquismo si pensamos que no tuvo apoyo social, de igual forma que no entenderíamos prácticamente ningún régimen político sin entender que hay un apoyo social detrás. O sea, no hay régimen político que no tenga un cierto grado de legitimidad. Luego ya podemos entrar a debatir por qué se produce esa legitimidad, o sea, cuáles son los marcos mentales que instaura el poder, es decir, los marcos mentales que instaura el franquismo, que llevan a gran parte de la sociedad no solo a normalizar la represión, sino a participar de ella. O sea, cuáles son las cuestiones o las causas que llevan a parte de la sociedad a denunciar a sus propios vecinos y vecinas, o a testificar contra sus propios vecinos o sus propias vecinas con el que has convivido toda tu vida y al que sabes que están mandando a una pena de muerte casi segura o a una pena de prisión de mucho tiempo. ¿Cuáles son esas causas? Esas son las respuestas a las que nos enfrentamos las historiadoras y los historiadores. Y intentar ocultarnos eso es intentar ocultarnos cuál es la construcción propia y cuál es la esencia propia del franquismo. Sin apoyo social, el franquismo no habría durado 40 años. Eso es imposible. Además, José Luis Villacaña, no sé si lo conocen, es un catedrático de filosofía de la Universidad Complutense, ha escrito ahora un libro fantástico que se llama La Revolución Pasiva del Franquismo, que le recomiendo muchísimo. Un libro muy interesante de cómo precisamente esto que estábamos hablando, de cómo el franquismo es capaz de constituir un pueblo nuevo, ¿no? Y al final, cuando llega el momento de la transición, con gran parte de esos apoyos y esas zonas grises de la población, ha construido un pueblo nuevo. Pero bueno, eso es otro tema. En cuanto a la represión, y ahí entro de lleno en el tema de mi tesis, que es sobre las delaciones, sobre las denuncias, ¿no?, que es el tema de investigación que estamos tratando ahora. Toda esa construcción de la sociedad como elemento constitutivo de la represión, todo lo que tiene que ver con las denuncias y las testificaciones en contra de sus propios vecinos. Básicamente, la tesis que se sostiene en cuanto al apoyo social que tiene el franquismo se basa en varias cuestiones. Yo voy a señalar algunas de ellas, tampoco para no enrollarme demasiado y no ponerme demasiado pesado, que se me suele dar bastante bien. Hay una cuestión fundamental que es previa al elemento constitutivo del franquismo, que es la guerra civil, que
a través del cual se entiende el franquismo y todo el apoyo posterior, ¿no? Con toda la cultura de la victoria que se genera tras la guerra, ¿no? De hecho, para que nos entendamos, ¿no? Que ahora sí que hay alumnos, las cámaras no lo han visto, pero han entrado alumnos después, para que lo entendáis. O sea, el franquismo se tiene, digamos, 3 fases de lectura del episodio que lo constituye, que es la guerra. Es decir, el franquismo nace directamente de la guerra civil, pero tiene 3 fases o 3 formas de leer su propio pasado. Uno de ellos es la cultura de la victoria, ¿no? Y de hecho todos los edificios, una gran cantidad de edificios públicos, se construyen los arcos de la victoria en las grandes ciudades, se hacen eventos, por ejemplo, cada 18 de julio reclamando la victoria, ¿no? Hay una cultura de la victoria a través de la cual se aplasta a los vencidos, ¿no? Diariamente. Luego hay una segunda fase en el que el franquismo reivindica que son garantes de la paz, ¿no? Y de ahí nacen todos los edificios como el Hospital de la Paz, todo lo que tiene que ver con los elementos de la paz. Y luego hay una tercera lectura que está ya llegando a la transición, ¿no? Que es algo así como que la guerra civil, bueno, fue un elemento que nos volvió locos a todos, ¿no? A la sociedad española, y que enfrentó a hermanos con hermanos, ¿no? Hizo una guerra y se constituyó el tema que dio para tanto de la guerra fratricida, ¿no? Como si hubiera sido una guerra, la guerra civil hubiera sido algo como una lucha entre hermanos, ¿no? Que es esa lectura un poco superficial que se hace de la guerra, ¿no? Como si la guerra española no hubiera sido en realidad una guerra internacional y fuese sido un previo a la Segunda Guerra Mundial y fuese sido probablemente una de las guerras más ideológicas del siglo XX. Bueno, dicho esto, ese elemento constitutivo del franquismo que supone la guerra civil tiene un previo antes, que es la brutalización de la política. Lo que Moss, que es un historiador muy inteligente, llama la brutalización de la política. También otros historiadores después, como Enzo Traverso y tal, han hablado de eso, que es un proceso a través del cual la política se va embruteciendo y las sociedades van normalizando van pasando ciertos límites de violencia política, como por ejemplo, ¿no? Y ahí me voy a meter un poco en tema polémico. Eso era lo primero que hablaba de los paralelismos de que toda historia es historia del presente y que todas las preguntas que nos hacemos históricamente en realidad son a través de juicios morales que hacemos desde el presente. Es importante que entendamos esto porque ciertos problemas que surgieron después tienen que ver con ese momento de brutalización de la política, que es normalizar, en cierto modo, que se pasen ciertas líneas rojas en la política, ¿no? No sé si nos suenan algunos ecos de lo que puede estar pasando ahora. O sea, ese pasar ciertas líneas rojas y normalizar ciertos escenarios políticos que se abren, luego nos pueden llevar a derroteros peligrosos, ¿no? Y un segundo elemento dentro de ese tema de la brutalización de la política, que tiene que ver también con algo muy parecido a lo que está pasando ahora, que es la guerra. Es la instauración de una cultura de guerra, que se da sobre todo en la Primera Guerra Mundial, y uno podría decir, bueno, pero España no entró dentro de la Primera Guerra Mundial. Sí, pero se vio afectada, quiero decir, el contexto internacional hace que España se vea afectada en la Primera Guerra Mundial, y además nosotras teníamos nuestras propias guerras, como era la guerra de Marruecos, ¿no? Mucha de la gente que luego participa en la guerra civil es gente que viene de la guerra de Marruecos, ¿no? Por ejemplo, el caso del general, o sea, del guardia civil que participa en el levantamiento, que organiza el levantamiento de Baena, era un africanista, tipo que venía de luchar en África y que se convierte en guardia civil una vez llega aquí. O sea, que forma parte de todo ese proceso de brutalización de la política. Y luego hay una cuestión, dejando al lado lo de la brutalización de la política, que nos hace entender cómo personas, o sea, desde nuestro juicio actual, cómo personas que habían convivido desde pequeños son capaces de llegar a denunciar a sus vecinos para que los tribunales militares los juzgasen y pudiese acabar en una pena de muerte en garrote vil, fusilado o con 20 años de prisión, 12 años de prisión, trabajando en un campo de concentración, en un batallón de trabajadores. Eso nos ayuda a entender cómo se llega a ese límite.
Y luego hay una serie de cuestiones, ¿no?, que son estructurales, en las que tampoco voy a profundizar demasiado, como son los elementos de clase, por ejemplo, ¿no? Elementos de clase social. Es decir, pongo un ejemplo práctico para explicar esto de manera muy sencilla. Si yo yo que he sido militante en un partido de izquierda o que soy de ideología de izquierda, tengo un pequeño terreno, un pequeño trozo de tierra que he ido heredando, y mi vecino tiene una tierra que está lindando con mi tierra, pues coge, me denuncia, me llevan ante el tribunal militar, me quitan la tierra, se la queda mi vecino, ¿no? Hay un elemento de clase, porque además una de las cosas de las cuestiones de las que nos damos cuenta en las fuentes es que obviamente hay una gran cantidad de represaliados que son de clase popular, ¿no?, que son jornaleros, que son de clase trabajadora. Son gran parte de la víctima de esa represión. Para eso también hay que tener en cuenta una cuestión que solamente voy a mencionar para quien quiera buscarlo más, que es una cuestión fundamental para entender lo que es el periodo del trienio bolchevique durante finales de los años, cerca de los años 20, ¿no? 17, 18, 20 de principios del siglo XX, el trienio bolchevique, por si alguien quiere buscar información. Y por último, ya me meto de lleno en Concord y voy cortando, una cuestión fundamental que es la cuestión ideológica. Han sido muchas las cuestiones que se han planteado a través de las cuales se entiende la represión. Pero hay una cuestión fundamental de la que nosotras nos damos cuenta en los consejos de guerra, por ejemplo, que es que la cuestión ideológica pesa muchísimo. Y eso tiene que ver con una cosa que algunos sociólogos y politólogos han llamado los marcos mentales. Esto solamente lo voy a mencionar. La instauración de marcos mentales que nos ayudan a pensar la política y que nos ayudan incluso a interpretar nuestra propia moral, es decir, las cosas que hoy nos parecen mal o que nos parecen bien, en otro momento pudieron no parecernos mal. Por ejemplo, señalar a un vecino para que se lo lleven a fusilarlo, hoy nos puede parecer algo normal, pero hace 10 años eso sería una auténtica inmoralidad, una auténtica barbaridad. Esa instauración de esos marcos mentales a través de los cuales interpretamos la política, ¿no? Hace 10 años sería inconcebible ver que un diputado llamase Führer al presidente del gobierno. Ayer lo vimos en el Congreso de los Diputados y ya no están dejando de sorprendernos. Había una viñeta del Roto, uno de los grandes filósofos de este país, que decía cuando lo escandaloso ya no escandaliza. Ese cambio de los marcos mentales que se produce tras la guerra, tras ese proceso de brutalización de 3 años de muerte, es el que nos ayuda a entender cómo una persona, por tener una ideología diferente, es acusada por su propio vecino como motivo de represión. Y además lo vemos en los consejos de guerra como, en primer lugar, lo que se menciona son la cuestión ideológica, ¿no? Pues el tipo era de izquierda, el tipo era del PSOE, el tipo era de un sindicato, el tipo era del Partido Comunista. Digo el tipo porque suele ser la mayoría, pero también las mujeres, ¿vale? Primero la cuestión ideológica, después la cuestión de comportamiento social. Si era buen cristiano, si no era buen cristiano, si era malo, si era bueno, si tal. Y por último, como aliciente, si había cometido algún delito de robo o había cometido algún delito de sangre. Pero eso es lo último del motivo de la denuncia. Lo primero es cuestión ideológica, cuestión, podríamos decir, ético-moral, ¿no? De una moral básicamente católica. Y por último, si había robado o si había cometido delitos de sangre. Eso nos da una lectura de las prioridades de lo que el franquismo consideraba más relevante. Y por último, los 3 actores fundamentales, y esto solamente como nota, los 3 actores fundamentales que forman parte de la represión, digo 3 porque básicamente son esos, son estos apoyos sociales que hemos hablado,
que a mi modo de ver son lo más interesante, ¿no? Porque obviamente lo que forma parte del poder, lo que pretenden es ejercer el poder, ¿no? Si forman parte, por ejemplo, la segunda, que sería Falange Española, pues al final es el partido único, forma parte del poder, es la estructura del poder, ejerce el poder. Y por último, la Iglesia Católica, que desde el primer momento se constituye como elemento fundamental de la represión y como elemento fundamental de justificación de la guerra, llamándola, como ya sabemos, Santa Cruzada de Liberación, ¿no? No la Iglesia Católica como un elemento externo al Estado, sino como un elemento que el Estado no se entiende sin la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica es el Estado. No solo, pero forma parte, está imbricada dentro de las estructuras del Estado. Es la que dicta, entre otras cosas, qué son los códigos morales, cuáles son los marcos mentales ideológicos a través de los cuales la sociedad tiene que interpretar la moral, la ética, la política y todo lo que tiene que ver con las cuestiones sociales. Y lo vemos en todas las testificaciones. En todas las testificaciones de un consejo de guerra aparece el alcalde, Falange, la Guardia Civil y la Iglesia. En todo. Pueden aparecer otros elementos, ¿no? El típico testigo que es un chivato, que además es un delator, que aparece en todos los expedientes de guerra de Baena, por ejemplo, el típico que hay uno o dos que aparecen en todo, que son las personas de fiar. Pero esos tres, cuatro elementos aparecen en todos los consejos de guerra. Bien, básicamente, para ir concluyendo, ¿qué es entonces Concord? Concord es la necesidad de historiar todos esos elementos, es lo que decía Pierre Vilar en Francia en una charla sobre la guerra civil, los franceses en la guerra civil. La historia está compuesta por todo aquello que unos querrían olvidar y todo aquello que otros no pueden olvidar. Es tarea fundamental del historiador entender el porqué de cada uno. Concord nace de la necesidad de historiar toda esa memoria de los represaliados de Córdoba. Es un proyecto de investigación que nace de la Universidad de Córdoba dentro del contexto de la Cátedra de Memoria Democrática, un convenio que firma la Diputación de Córdoba con la Universidad de Córdoba a través de Francisco Acosta, que es el director, a la vez es mi director de tesis y mi maestro, uno de los, si no lo conocéis, es uno de los grandes historiadores que tenemos en Andalucía, os lo recomiendo muchísimo. Es el proyecto entre la Diputación de Córdoba y la Universidad de Córdoba, que consiste en la digitalización de todos los consejos de guerra de la provincia de Córdoba, que se encuentran en el Archivo Territorial Militar II de Sevilla. ¿De acuerdo? Básicamente lo que hacemos es, a través de una base de datos, que por cierto, aprovecho para anunciar que dentro de poco, no me atrevo a decir fecha ni off the record, sí, aquí no, dentro de poco estará a disposición de la gente para que podáis ver los consejos de guerra. Lo que hacemos es que a través de una empresa digitalizamos, o sea, fotografiamos todos los expedientes de guerra, ¿vale? Calculamos que habrá en torno a, y ahora me voy a pillar los dedos, pero calculamos que habrá en torno a 10.000 consejos de guerra. 10.000 consejos de guerra, que no quiere decir que haya 10.000 procesados. O sea, procesados calculamos que habrá en torno a unos 15.000, porque hay muchos expedientes que son múltiples, demasiados que son múltiples, ¿no? O sea, que hay varios encausados dentro del expediente, ¿no? Nos podrían encausar a todos los que estamos aquí en un mismo juicio, a todos juntos, ¿no? Eso a día de hoy es impensable, una locura. Digitalizamos eso y luego en un equipo de investigadores investigadoras dentro de la Universidad de Córdoba nos dedicamos a describir los expedientes de guerra, o sea, cogemos el consejo de guerra completo y a través de unos ítems que nosotras hemos decidido, pues yo qué sé, por ejemplo, en cuestiones del testigo, pues cuál es el delito que se le imputa, la fecha del consejo de guerra, todo ese tipo de cosas, todas esas cuestiones las vamos describiendo, ¿no? en la base de datos. Y tenemos el consejo de guerra en PDF subido a la base de datos, que será de lo que podrán disponer
la sociedad, ¿no? La gente que quiera buscar a sus familiares, por ejemplo, y tal. Y además una cuestión de la que también viene dentro de la descripción, que es el lugar de enterramiento de la fosa, que eso nos ayudará a encontrar algunas de las fosas que no tenemos ubicadas en la provincia de Córdoba, ¿no? Además viene descrito con una frialdad enorme, ¿no? Por ejemplo, el cementerio de Baena, 10 pasos a la izquierda, en la fosa número 3, en el sitio tal. O sea, viene descrito con la convicción de quien cree que no está haciendo nada mal. Que es el describir el sitio exacto donde han enterrado a un tipo que han asesinado a Garrote Vil, por ejemplo. Una cuestión, como digo, una institucionalización de la barbarie absoluta. Hacemos esa descripción y a través de eso estamos sacando algunos trabajos de investigación, ¿no? TFG, TFM, se están haciendo TFG creo de lugares concretos, creo que de Castro del Río, de Montilla y Nueva Cartella, o trabajos temáticos como el del Batallón de los Trabajadores. Se está haciendo una tesis doctoral de un compañero, de Adrián Pericet, a quien os recomiendo también que sigáis muy de cerca porque va a ser uno de los grandes historiadores de la provincia de Córdoba en temas de franquismo, sin duda. Adrián Pericet, que está trabajando sobre los victimarios, sobre los jueces que participan en los consejos de guerra. Bueno, pero también tenemos el libro que va a salir dentro de poco de Antonio Barragán, que estamos todos esperando, editado por Utopía, ¿no? Sobre los consejos de guerra en Córdoba, que va a ser una maravilla, porque además me consta que Antonio Barragán se ha pegado un trabajazo de investigación enorme. Toda esa producción científica y por último el último paso, que es el que he dicho de la disposición a la sociedad de esos consejos de guerra, ¿no? A través de los cuales se va a poder buscar a través de unos ítems y tal, para poder localizar a tu familiar, simplemente verlo por curiosidad y tal. Y me parece, como he dicho antes, que es un elemento fundamental que tenemos que llevar a cabo desde la universidad y desde la historiografía. Y ya para terminar, a mí me parece que la historia no debe ser algo que se construya en Torres de Marfil o en departamentos de historia contemporánea en la universidad. A mí me parece, y yo no entiendo la historia, y así termino de nuevo agradeciéndole a José Juan y a todos los que han hecho posible esta jornada, me parece que la historia no se entiende si no tiene una labor social. Sí, no entiendo la historia aislada en Torres de Marfil de Departamento de Historia Contemporánea en las universidades, ni en revistas con artículos que no lee nadie y que prácticamente nadie entiende, que solamente leemos los que trabajamos el tema, sino hay un trabajo de divulgación. Me parece que Concord y en concreto Francisco Acosta, con el trabajo que consiguió dirigiendo el proyecto, y además la Diputación de Córdoba sumándose a este proyecto, creo que han entendido muy bien eso que se llama y que es fundamental en la universidad y que a todo el mundo se le llena la boca cuando da el acto de la universidad, que es la transferencia social del conocimiento. No podemos quedarnos en eso. Entonces yo les agradezco profundamente la organización de la jornada, les agradezco el tiempo y que me hayan escuchado y espero que al menos les haya servido para hacerse algunas preguntas y para al menos tener curiosidad y empezar a interesaros un poco por el tema de la represión. Muchísimas gracias.